En esta noche quiero hablarles de un hombre que quiso seguir existiendo. Y reconozco que no era muy honrado ese hombre. En realidad, al decir no era muy honrado, exageré. No era honrado. Porque lo habían condenado a muerte y él reconoció que era justo. Se había equivocado de camino y el ladrón de la cruz terminó encarcelado en la prisión de la muerte y muerto en la cárcel de su propia conciencia. Pero allí, sobre la cruz, en su última hora, el ladrón encontró el camino de la vida, encontró el camino de la salvación. Miró hacia Cristo y le expresó sus ansias de vivir, sus ganas de seguir viviendo, cuando le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estuvieres en el reino. ¿Qué fue lo que llevó a ese hombre a tomar esa actitud? ¿Fue el miedo a la muerte que lo hizo pensar así? Quizás sí, tal vez no. No tengo derecho a poner mis palabras en los labios de Dios. Orar para que el Señor santifique mis labios y su palabra esté en mis labios, sí. Pero pretender poner mi palabra en los labios del Señor, no. La Biblia no lo aclara. Pero hay algo que me hace pensar que no fue el miedo a la muerte. Y es que había otro ladrón en la misma situación, que estaba sufriendo la misma condena y que no miró a Jesús con esa fe redentora que permite encontrar la vida. Yo sé que en situaciones extremas a veces uno toma decisiones que no siempre obedecen a una convicción profunda. Hace ya muchos años, como 33 años o 34, 33 deben ser, estuve trabajando por un año en Mendoza como misionero. Y prácticamente todo ese año iba 2 días por semana a la cárcel, no preso, queden tranquilos. Iba a predicarles a los presos. La cárcel de Mendoza tenía en ese tiempo más de 900 presos y había un poco más de un centenar que me oía martes y jueves durante 1 hora, hora y media, predicarles, y me permitían también las autoridades de la cárcel conversar con los presos que quisieran venir a consultar por alguna preocupación especial. Más de un preso venía allí para tratar de conseguir una disminución de la condena. Había segundas intenciones. Más de un preso quería fingir conversión para conseguir alguna ayuda de parte de la iglesia. Pero también había presos muy sinceros. No es que estaban presos por ser sinceros, entiéndanme bien. Es como el ladrón de la cruz, que hablan del mal ladrón y del buen ladrón. Nunca encontré en la Biblia que haya tal cosa como un buen ladrón, porque el ladrón no es bueno, es ladrón. Pero hablamos del buen ladrón por lo que ocurrió allí en la cruz, no por sus hurtos anteriores. Y cuando digo que hay gente sincera, entre los presos también, es porque no todos los que están allí quisieron hacer todo lo que hicieron. Y algunos hicieron mal, hicieron cosas peor que mal, pésimas. Pero también hay lugar para el arrepentimiento en la cárcel. Por algo dice Jesús que la religión pura y verdadera es visitar a las huérfanas, a los viudos o a las viudas. ¿Por qué no hablará de los viudos? No sé, pero de las viudas habla. Y también habla de los presos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, desnudo y me cubriste, en la cárcel y me visitasteis. Me acuerdo de un hombre que no vino a pedir ningún favor. Estaba angustiado en las reuniones. Y un día se acercó para conversar. Y me dijo: yo tengo 17 años de condena, pero la merezco. Pensé, encontré uno que merecía la condena. Porque está lleno de inocentes la cárcel también. Todos estos que buscan alguna manera de acortar la condena se sienten medio inocentes. Y él me dijo: en estado de ebriedad yo maté a mi esposa. Y no tengo derecho a invocar que estaba borracho, porque
¿quién me mandó a emborracharme? Yo amaba a mi esposa y me duele en el corazón por haberla matado. Estoy desesperado y yo quiero quedar acá, porque yo merezco la condena. Lo único que busco es el perdón de Dios para tener paz en el corazón. Pero yo merezco la condena y quiero quedar acá preso. Pero ayúdeme a encontrar el perdón de Dios, la paz del alma. Por eso dije que también hay sinceros allí, que se equivocaron de camino, pero que quieren solucionar su problema. Y allí en la colina del Monte Calvario había 3 cruces. De acuerdo al veredicto de los hombres, el peor debe haber sido Cristo, en el pensamiento de ellos, porque lo pusieron en el medio. De un lado, un ladrón blasfemo, y del otro un ladrón que también debe haber sido blasfemo, pero que viendo a Cristo cambió su punto de vista. Ese ladrón era un ladrón convicto y confeso, no hay dudas. Ahí está registrado lo que él dijo, sus propias palabras, en Lucas capítulo 23, y leamos desde el versículo 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Era un ladrón convicto y confeso. Por lo menos en esa hora tuvo la sinceridad de reconocer su comportamiento. Era consciente de que merecía ser ajusticiado. Pero ese ladrón arrepentido encontró lo que buscaba. Hoy mencioné en la reunión matutina del secundario y un poquitito en la reunión del mediodía de los universitarios lo que se convierte en un problema sin solución para todo ese grupo de verdaderos misioneros de la salud mental, verdaderos apóstoles de la salud mental, porque psicólogos, psiquiatras y pastores compartimos algo. Recibimos a una persona que sufre y hacemos lo indecible para aliviarle su dolor moral y espiritual. Por eso tengo gran respeto por los que trabajan en favor de la salud, pero especialmente los que trabajan por la salud mental. Pero allí viene el gran problema. El sentimiento de culpa, decía Freud, no se lo puede quitar. Lo más que conseguimos hacer, decía él, es desplazarlo. Y bueno, entonces él le echaría la culpa a la manera como lo educaron los padres o como lo maleducaron, la manera como la tía, la abuela, la comunidad, etcétera, lo trató de pequeño, los traumas, ahí está toda la culpa, largar la culpa allí. Pero este ladrón no le echó la culpa a la mala educación, a los padres, ni a nadie. Pero él logró resolver el problema. Él logró resolver su problema allí sobre la cruz del Calvario. De acuerdo a Isaías 53, versículos 5 y 6, donde proféticamente hablaba de lo que iba a ser Jesús nuestro Señor, llegó a la conclusión de que ese día en la cruz del Calvario, basado en lo que ya estaba escrito en Isaías, ese ladrón consiguió resolver lo que la ciencia no puede arreglar. Porque dice, hablando de Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De acuerdo a este pasaje, aquel ladrón encontró la solución que buscaba. Porque aquí dice que él sufrió, Jesús, nuestros dolores, nuestras enfermedades, que el castigo de nuestra paz cayó sobre él. En otras palabras, Dios desplazó la culpa del ladrón sobre Cristo. Eso que decía Freud que es la única solución, desplazarla.
solo que desplazarla a la usanza psicoanalítica alivia un poco, pero no resuelve el problema de la culpa. Y aquí dice que nuestra culpa fue desplazada sobre Cristo, sobre el Sagrado Corazón de Jesús en la cruz del Calvario, estaban depositados todos los pecados de ese ladrón. Estaban depositados todos mis pecados, todos tus pecados también. Los pecados de la humanidad gravitaban sobre Jesús. Como dijo después San Pablo, al que no hizo pecado, Dios le hizo pecado. En otras palabras, trató a Cristo como si fuera el pecado encarnado, el pecado personificado. Y allí en la cruz del Calvario, en ese viernes trágico desde un punto de vista, pero glorioso por la puerta de salvación que abre desde otro punto de vista, Dios miró la cruz del Calvario, miró hacia Cristo, pero no vio a Cristo, vio los pecados nuestros cargados sobre Cristo. Miró a Cristo, pero en lugar de verlo, vio los pecados del ladrón, vio mis pecados, vio los tuyos. Y entonces Dios trató a Cristo como ese ladrón merecía ser tratado. Trató a Cristo como yo merezco ser tratado. Trató a Cristo como vos merecés ser tratada o ser tratado. Dios castigó en Cristo nuestros pecados. Hubo una transferencia. Y ese día el ladrón lo entendió. Él estaba dolorido en la cruz también. Estaba sufriendo lo que se llama bíblicamente la primera muerte. Pero se aferró por la fe a ese en quien vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y clamó, gimió para ser liberado de la segunda muerte. Allí en la cruz del Calvario ese ladrón que se equivocó de comportamiento, que pensó que para disfrutar la vida había que eludir leyes, normas, portarse de cualquier manera, y ahora había acabado ejecutado sobre la cruz. Tuvo ansias de seguir existiendo, de seguir viviendo, y le dijo, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Aquel ladrón vio en Jesús su sustituto, y le fue bien, porque recorrió los pasos que conducen a una vida nueva. La parábola del fariseo y publicano que tangencialmente mencioné el otro día nos demuestra que como prerequisito para resolver el problema tenemos que ser auténticos, sinceros, honestos en reconocer la realidad de nuestra vida y de nuestros pecados. Y Dios la conoce igual. ¿Qué ganas con jugar a las escondidas frente a Dios y frente a vos mismo, vos misma? ¿Te acordás de la parábola? Los dos fueron al templo. A uno no le fue bien. En verdad, los dos que entraron diferentes que como salieron después. Porque allí entró un hombre que se sentía bueno, estaba inundado de autosatisfacción y hablando con Dios presentó su currículum espiritual frente al Señor. Trató de abrirle los ojos a Dios para que viese la calidad de hijo que tenía. Dios, te doy gracias por mí. Te doy gracias porque yo soy bueno. ¿No es eso lo que dijo? Te doy gracias porque doy diezmo de todo lo que poseo, ayuno 2 veces a la semana. Ni siquiera soy como este pecador que está aquí. Ahí se debiera caérsele la cara de vergüenza. No sé qué hace acá en el templo. Los diáconos debían haberle prohibido la entrada. Un oprobio, una vergüenza. Mírenlo. Si lo conocemos bien. Pero te doy gracias porque yo soy bueno. Así como en el campo de la física hay una ley que dice que 2 cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo lugar. En el orden espiritual, el yo y Cristo no pueden ocupar simultáneamente el mismo lugar. Estaba tan lleno e intoxicado de su ego
y de su justicia propia que no hubo lugar para Cristo. Yo era un adolescente, quizás hasta preadolescente, porque también fui, aunque parezca mentira, cuando escuché a un pastor que todavía vive decir algo que lo repetí y se lo escuché decir a varios, pero como es verdad, ¿por qué no decirlo otra vez? En todo corazón hay un trono y una cruz. Mientras el yo esté sentado en el trono, Cristo seguirá crucificado. Hasta que no crucifique al yo, Cristo no ocupará el legítimo lugar en el trono. Y aquel fariseo estaba muy bien entronizado en su corazón. Por eso la Biblia dice que Jesús declaró: ese hombre intoxicado por su justicia propia hablaba consigo mismo. No le estaba hablando a Dios, se estaba hablando a sí mismo. El otro, en cambio, había tenido una vida condenable. Por algo dijo: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Tenía vergüenza, ni miraba al cielo, avergonzado. Y Jesús dijo: ese volvió justificado a su casa, porque ese vino a hablar con Dios. Y no vino a adorarle la historia al Señor, sino que vino a hablar de corazón abierto y confesar, reconocer su situación. Vino a descargar sus cuitas en la casa de Dios. Vino a hacer transferencia. Y el ladrón en la cruz se había equivocado de comportamiento, no hay dudas, él lo confesó. Había dado ya el primer paso al reconocer sus pecados. Y quiero hablarte con una franqueza que incomoda. En la iglesia puede haber lugar para hipócritas, porque nadie conoce lo que está dentro del corazón, pero en el cielo no hay. En el cielo no hay. Y hasta que no empecemos a dar el paso de la sinceridad, no hay lugar para la gracia. No estoy diciendo que te hagas un masoquista, que le gusta sufrir. No, no es eso. No estoy hablando de masoquismo, estoy hablando de sinceridad. Y el segundo paso, que es el natural después del primero de la sinceridad, es el que aparece en Hechos capítulo 3, cuando allí, con perplejidad, ansiedad y casi diría desesperación, Hechos capítulo 3, versículo 19, hicieron una pregunta a Pedro: ¿qué había que hacer? Y Pedro dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es reconocer la culpa, es arrepentirse y cambiar de vida, hermanos. Convertirse es dar media vuelta. Si antes le dábamos la espalda a Dios y buscábamos el pecado, esa media vuelta significa ahora darle la espalda al pecado y avanzar hacia Dios. Y un poquito antes, en el capítulo 2, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén, hermanos. Aquí está el camino. Es un camino de fe. Es poner en acción el creer. Reconocer los pecados, sentir dolor por haber insultado a Dios con el comportamiento, porque todo pecado es rebelión contra Dios, es agresión a la santidad de Dios. Y además del dolor por habernos equivocado, sentir ansias de no hacerlo más. Un deseo consumidor y desesperante de ser como Jesús. Eso es arrepentimiento. Pero además de eso, dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es el hablarle de corazón abierto a Dios y pedir perdón.
Y el último detalle antes de avanzar a otro punto, Hechos 4:12 dice que Pedro declaró: y en ningún otro fuera de Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El ladrón en la cruz recorrió todos esos pasos. Reconoció sus pecados. Nosotros con toda justicia morimos. Mostró su arrepentimiento a través de esas mismas palabras. Tuvo una actitud de confesión y de aceptación a Cristo. ¿Qué mal ha hecho? Muere como un cordero. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dejando a su amigo o compañero de fechorías y ahora de martirio o de ejecución. No era martirio, era ejecución. Dejándolo con su propia decisión. No le interesó la turba, no le interesó qué significaba identificarse con otro también condenado, no le interesaron los insultos, los gritos, nada. Como Pedro, cuando se equivocó, también miró a Jesús. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y el Señor le dijo: amén. Estarás conmigo en el paraíso. Estarás. Tenía ansias de seguir existiendo. La vida se le acababa, pero Jesús le abrió una puerta que nadie pudo cerrar. Fue la puerta de la salvación. Y ese hombre murió, pero murió salvo. Los hombres hicieron lo que la ley marcaba, lo ejecutaron. Pero hay algo que no pudieron hacer: quitarle el derecho a la vida eterna que Cristo le regaló. Ansias de seguir viviendo. Ese hombre captó la transferencia. Sus pecados sobre Cristo. Dios miró la cruz y no vio a Cristo, vio los pecados de los hombres cargados sobre él, y trató a Cristo como yo merezco ser tratado, para darle a Dios el derecho de tratarme como Jesús merece ser tratado. Aquel ladrón expresó una fe redentora, porque la palabra fe significa varias cosas. Está la fe como creencia, es la fe que afirma y cree lo que la razón le sugiere. Eso es convicción y la necesitamos. La fe como doctrina, que resume un conjunto de principios que tienen que ver con la verdad y constituyen un determinado credo para el cristiano. Y también la necesitamos, claro que sí. Está la fe de un niño, la fe confianza. Pero lo que nos abre las posibilidades de seguir existiendo por la eternidad es la fe redentora. Es aceptar que en la cruz del Calvario Cristo ya murió la muerte que yo merecía morir. Creerlo de corazón para darle a Dios el derecho de transferir el débito de mis pecados en la cuenta rica de Cristo Jesús, rica en méritos, méritos que salvan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, antes de invitarlos a la oración, quiero decirles cómo hace Dios para darnos el derecho a la vida eterna aunque somos pecadores. Una parte ya la dije, pero aquí viene la otra. Apocalipsis 3:20 dice que Jesús declara: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, ¿qué más dice el Señor? Entraré a Él. Y habla de una relación estrecha e íntima. Cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere entrar en mi vida, no como un vecino, no como una visita, no como un huésped, sino para quedar allí. Él quiere entrar para ser parte integrante de mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo en Gálatas 2:20. Y vivo no ya yo, mas Cristo, ¿qué hace? Vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo está llamando a la puerta para entrar y quedar,
para integrarse a mi vida, ser parte real de mi vida. Y ahora viene el otro milagro. Cuando Dios me mira, no me ve a mí, sino que ve a Cristo que está dentro de mi corazón. Y porque ve a Cristo que está dentro de mi corazón, no me trata como yo merezco ser tratado, sino que le da a Cristo el tratamiento que le corresponde. Ese Cristo que por ser parte de mi vida me transfiere su sangre. Ese Cristo que por ser parte de mi vida me imparte y me imputa, las dos cosas, su justicia. Porque es parte de mi vida, la justicia de Él es mía. Y Dios me considera justo por la justicia de Cristo que está en mí. Y pensar que algunos no tienen disposición de permitir que entre Cristo en su vida para transformar. Lope de Vega escribió: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierta de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío pasmó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces mi ángel me decía: alma, asómate a la ventana, verás con cuánto amor le amar porfía. Y cuántas hermosuras soberana, mañana te abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Y es tanto lo que tiene para darme. Pero Dios nos dio libre albedrío y yo no puedo decidir por vos, así como nadie puede decidir por mí. ¿Por qué no pensás en la necesidad de abrirle tu corazón a Jesús? ¿Por qué no pensás en la necesidad de permitir que Cristo entre en tu vida? En la cruz del Calvario, Jesús fue tratado como yo y vos merecíamos ser tratados. En la cruz del Calvario, Dios miró a Jesús y no lo vio a Él. Vio tus pecados y los míos y trató a Cristo como merecíamos ser tratados. Pero ahora Jesús quiere entrar en nuestra vida para que al mirarnos el Señor ya no nos vea a nosotros, sino que vea a Jesús y nos trate como Jesús merece ser tratado. ¿Será que alguien en esta noche quiere decirle a Jesús: Señor, te abro mi corazón? ¿Puedo ver la mano de alguien que quiere decirle a Jesús: te abro mi corazón? Amén, amén. Y que sea para quedar allí. Y quizá alguien necesite una oración. Alguien esté necesitando que oremos por él. Si alguien en esta noche quiere que hagamos una oración, como oramos por la hermana que estaba internada y por el hermano que estaba rogando por su esposa y, de acuerdo a sus palabras, su querida, su amada esposa. Y valió la pena, hoy la tenemos con nosotros. Es probable que alguien esté necesitando pedir quién sabe qué cosa al Señor. Y en ese sentido quisiera invitarte, si estás en esa situación, para que te acerques para que oremos juntos. Alguien quisiera que oremos en esta noche. Puede acercarse mientras Ulrich nos canta Alguien que ora por ti. Vamos a acercarnos para orar. Y vamos a venir más aquí para tener más lugar para que puedan venir todos los que sientan necesidad. Y así como estamos sintiendo esa necesidad, los ojos del Señor nos contemplan. Y no tengo dudas de que Él tiene ya la respuesta preparada aún antes de que hagamos la oración. Por eso invito a todos aquellos que sienten la necesidad de una oración,
que quieren recibir a Jesús en su corazón en esta hora, que se acerquen para orar. Y además de aquellos que vienen buscando la oración, qué lindo es sentir que alguien ora por nosotros. Sientes que en tu vida nubes cubren el sol. Acerquémonos, y hermanos. Que la tormenta trae su oscuro fulgor. Entonces debes saber que hay alguien que hoy está orando por ti al Señor. Alguien que ora por ti. Alguien que ora por ti. En aflicción o en dolor, tú siempre sabrás que hay alguien que ora por ti. Mira por el tiempo hacia el Getsemaní. Mira, alguien ora, está orando por ti. Mas si las lágrimas bañan tu rostro al orar, él antes puso su vida por ti. Alguien que ora por ti. Alguien que ora por ti. En aflicción o en dolor, tú siempre sabrás que hay alguien que ora por ti. Amado Dios y Padre, al mirar a tus hijos veo que siguen orando y es bueno que sigan orando. Y mientras ellos en pequeños grupos siguen presentándose ante el trono de la gracia, yo quiero hacerlo también. Señor, te agradezco porque el Espíritu Santo no se ha cansado de llamar a la puerta de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hoy me hablaste, porque hoy me lavaste con la sangre de Jesús, porque me perdonaste y porque afirmaste mis pies en el camino. Gracias porque esa misma experiencia intuyo que están teniendo los hermanos que vinieron a orar. Quiero presentártelos todos ante tu trono. Oh Señor, yo sé que hay muchos que están orando por mí, para que a pesar de las presiones de estos días, demasiadas cosas para ocupar el poco tiempo, tú me acompañes y fortalezcas en la hora de la predicación. Y yo veo la respuesta de la oración de esos hermanos por mí. Y ahora yo quiero orar por ellos y por todos los demás. Ellos también tienen problemas y algunos muchos. Y en esta hora quiero pedirte que tú, que conoces cada problema, cada dificultad, que has escuchado cada llanto angustioso, cada plegaria, que has interpretado cada suspiro que con ansiedad sale pidiendo algo de tu parte, atiendas misericordiosamente esos pedidos. Te lo pido por Jesús, porque los méritos son de Él. Señor, aferrado por la fe de tus promesas,
te presento a todos estos mis hermanos y mis hermanas y te pido bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén.